algunos dirigentes de la izquierda como los Lula argentinos, al Pepe Mujica lo consideraba el Lula uruguayo, y él estaba dispuesto a aportar. Hubo, me acuerdo, un famoso escándalo por los dineros que puso para una escuela de la CCC, y era el más grande sojero. O sea, hubo muchas relaciones extrañas en aquellos años en que todavía no se perfilaba bien lo que iba a pasar, porque todo eso de hacer un PT en la Argentina fracasó. Fracasó la CTA, bueno, están todos con Cristina, se acabó, pero la cosa se fue definiendo. Pero ¿qué pasó cuando mucha gente del Partido Comunista se separó? Porque la atracción de la lucha armada los obligaba a separarse del viejo Partido Comunista, gorila, antiperonista. Entonces, claro, la gente joven se rebelaba. Y entonces me acuerdo de una anécdota que se van a China y se entrevistan con Mao. Y Mao le pregunta, ¿y ustedes allá qué son? Y nosotros somos chinoístas, somos maoístas, somos comunistas maoístas. Y Mao le dice, pero ¿cómo van a ser maoístas en la Argentina? Le dice Mao. Ustedes en la Argentina tendrían que ser peronistas. Y los tipos anonadados, ¿qué hicieron? Volvieron y se hicieron peronistas. Otro pasó con Oxa en Albania. Fueron también, eran otra vertiente del Partido Comunista, una vanguardia albanesa, de ideología albanesa. Entonces, bueno, Oxa lo mismo. Le dice, ¿ustedes qué son? Nosotros somos en la Argentina albaneses. Y le dijo, ¿cómo van a ser albaneses? Ustedes tendrían que ser peronistas, no albaneses. A descansar y a reponerme, a que me operen. Y con mi esposa, que luego enviudé, trastornada mentalmente, pero me piden el compañero que me ayuda, que no es Cook, porque a Cook lo dejan en el año 67, Cuba le retira las credenciales y le retira la cartera de pasajes y el dinero que tenía. Y lo dejan al gordo solo. El gordo muere un año después, porque ya no le sirve. Entonces nombran otro delegado. Ese delegado es el que me facilita viajar. Me dice, mira, Ruli, lo único que te pido es que si en algún momento tenés posibilidad de verlo a Perón, que le recuerdes a mi nombre que tiene una casa con toda la servidumbre esperándolo en La Habana. Entonces, cuando yo estoy con Perón a la vuelta ya, le digo, general, tengo la obligación de transmitirle este mensaje de un compañero. Por suerte aclaré que no era mi opinión. Le dije, hay una casa esperándolo así, así, así. Y él me dijo, Ruli, ¿qué quiere que vaya a hacer? ¿Qué puedo hacer en La Habana? Y yo le dije, nada, general. Y entonces, él me entendió, me dijo, mire, acá dijo un insulto para Franco, una cosa fea, dijo, Franco, dice, me cobra como si yo fuera un turista. Y hace, no sé, 10, 15 años que estoy. Dice, gracias que el compañero José Antonio se hace cargo de esos gastos. Dice, acá tengo cámaras y me espían y espían a la gente que viene. Pero nadie evita que yo pueda hablar con todo el mundo. Y yo salgo a caminar a la Gran Vía y hablo por teléfono con quien quiero y mando teletipos y qué sé yo. Y eso, dice, en Cuba, pero ni loco, ni pensarlo. No existe eso, todavía no hay problemas con la internet. Y él me dijo, y Mao me ha dicho que también tengo una casa allá. Dice, pero ¿cómo voy a ir a China? Yo lo agradezco, dice, pero ahora una enorme parte de los sectores progresistas del peronismo insistían en que Perón se fuera a Cuba. Es más, Bonazo dice que una de las pruebas de que Perón no era revolucionario era que entre Franco y Fidel optó por Franco. Pero hay que o ser imbécil o tomarnos a nosotros por imbécil, porque no era una opción entre Franco y Fidel. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Estoy hablando del sentido común, me lo dijo él. Me dijo, Ruli, ¿qué puedo ir a hacer a La Habana? Nada, ¿qué va a hacer? A bañarse, a tomar sol. No había posibilidad de conectarse con el mundo, era una isla totalmente aislada. Y sin embargo querían que Perón se fuera a meter ahí. Ahora, había como una mala leche, bueno, pero ahí había, yo creo que ahí hay como un cansancio y un cierto derrotismo que se vivió en la época del Mayor Alberti, que yo lo justifico porque son mis hermanos. De alguna manera la influencia de la Revolución Cubana estaba presente.
O sea, algunos libros de marxismo se empezaron a leer entre los compañeros al final del Plan Conintes, año 63. Y hubo discusiones sobre si el peronismo tenía vigencia o no. Pero me parece que es el cansancio de los luchadores. Lo que viene después es una oleada de gente que no es peronista, pero a los que el gordo Cook les dice: el peronismo es un gigante invertebrado y sin conducción, descerebrado, requiere una conducción. Y estos jóvenes intelectuales, que por ser marxistas sienten que ellos nacieron para la conducción, dijeron: tenemos que ir a ayudar, ¿cómo hacemos para ser revolucionarios en la Argentina? Ponernos a la cabeza del peronismo. Es evidente que 2 más 2, 4. Y entonces ahí viene una enorme, en los años finales de los años 60, un enorme traspaso de gente que proviene de la izquierda y que se incorpora al peronismo sin filtros y sin una organización que les diga póngansela a la cola, ¿no? Llegan a la cabeza, como el gordo Cook les había enseñado. Entonces me parece que ahí viene la cosa. Entonces, esas situaciones paralelas que se dieron en Brasil se van a dar dentro del peronismo, dentro. Y van a ser muy dolorosas, porque hay una suplantación de la vieja militancia por una nueva militancia que no tiene ninguna memoria peronista. Quieren ser peronistas y muchos de ellos sienten que son peronistas de verdad, y muchos ahora siguen siendo peronistas y son peronistas de verdad. Pero una situación de mucha violencia, porque hubo un trasvasamiento generacional enorme. Es decir, yo creo que podríamos haber salido mucho peor de eso. O sea, el peronismo se ve que tiene una fuerza interior que se pudo bancar que decenas de miles de jóvenes militantes pasaran. Pero digamos, Dante Gullo no pasó solo. Pasó como líder de una facultad con 500 tipos más. ¿Y cómo hacíamos para bancarlo? Yo era dirigente de la Juventud Peronista. ¿Cómo nos podía bancar? Imposible. Era imposible, porque fueron 500 de aquí, 500 de allá, y de pronto eran más que nosotros. Y por supuesto que sabíamos que no eran peronistas. Los que no eran Trotsko eran socialistas, pero querían hacerse peronistas. Pero venían encuadrados, no venían de a uno, venían con sus líderes. Cuando en el 71 un grupo menor, como Montoneros, decide que ya no es una formación especial, como decía Perón, o sea, como había dicho ese paraguayo que dirigía la FARC, éramos una vanguardia perdida, ¿no? No, ahora somos una organización política militar, decidió Montoneros. ¿Y qué implicaba esto? Que dentro de cada rama del peronismo ellos tenían su propia formación. Entonces formaron la JTP, dentro de la CGT, formaron la Juventud Peronista de las regionales, dentro de la Juventud Peronista, la Organización de Mujeres, dentro de la rama femenina. Se acabó. Era como tener un enorme parásito diseminado por todo el cuerpo. Era inevitable que llegáramos a la plaza del 1 de mayo, a esa confrontación violenta, muy triste, muy amarga, ¿no? Donde no solamente lo silbaron a Perón, lo injuriaron, le gritaban cornudo, es muy duro. Estuvo en la plaza gritando cornudo y ahora se lo callan, pero todos tienen la cola sucia, todos. Y el problema es que no podemos ser entonces los que éramos, somos otra cosa. Dejamos de ser aquel peronismo revolucionario para hacer otra cosa. Cuando yo digo que lucho para rescatar la esencia revolucionaria del peronismo, me dijo una compañera mucho más joven, me dijo: Ruli, la época de los tiros se acabó. Confunde revolución con tirar tiros. Es la generación de los 70. Yo digo: claro, vos sos de los 70, evidentemente. Confundís el golpe de Estado con la revolución, ¿no? Y yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de tiros. Pero ustedes, claro, cuando vos tenés 16 años, como la piba esta Falcone, la de la noche de los lápices, y te dan una Colt 45 con sus cargadores que tenés oculto en el baño de tu casa, en la mochila del inodoro, y el día que ellos te indiquen a los 16 años, te pones una vincha que dice Montoneros, te pones la pistola encima y salís a la calle y te encontrás con 10.000 que gritan Montoneros,
vos hiciste la revolución. Entonces me lo dijo una diputada Rulli, ya hicimos la revolución, no rompa las pelotas. Porque la revolución es un estado interior de gracia por el que atravesaron. Yo estoy tratando de entender qué nos pasó, ¿se entiende? Y esto es el libro, es decir, he tratado de entender qué nos pasó. ¿Por qué somos lo que somos ahora? ¿Por qué ahora somos el partido del poder? Somos una especie de PRI peronismo. Somos el partido de la pobreza, porque le dijo un compañero el otro día, bueno, hace un mes, que estuvo en Roma, y lo atendió uno de los Karcher, un argentino de Córdoba, que es uno de los secretarios del Papa, y le dice, ¿cómo está la Argentina? Y mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque nos derrotaron, lo dijo el compañero. ¿Cómo que nos derrotaron? Y ahora me lo hizo recordar Marcelo. Dijo, porque nosotros, cuando nos depusieron, dejamos un 5% de pobreza, y ahora tenemos 30%, y lo hicimos nosotros. 30% de pobreza. ¿Por qué? Porque es indispensable para mantener la masa electoral. No es que no pudimos resolverlo, no, es que no podemos dejar de tener la pobreza, porque el peronismo hoy es una máquina de manejar la pobreza. Y hay que ir a los conurbanos, que también los hizo el pejotismo, también, porque no existían. Aprobaron el modelo de la soja despobló el campo argentino, la gente fue expulsada de sus pueblos y sus paisajes y llegaron al conurbano para ser asistencializados. Todo esto fue planeado. Y cuando llegaron a esos cementerios industriales contaminados, de arroyos contaminados, estaba Delía, por ejemplo, esperándolos. Te vende una casilla, tanto por mes. Y cuando no me la podés pagar, te la quemo. Porque toda la plana mayor de Delía eran de Sierra Chica. El que no tenía un arma tenía 4. La verdad, todos pesados. Y la pobre gente venían del campo, no tenían defensa, no tenían sindicato, no tenían nada, no tenían ciudadanía. Es terrible, y lo hicimos nosotros, y lo dejamos. ¿Y quién habla? ¿Quién critica a Menem? Nadie. Ahora empezó, como parte de esta rebelión de los insumisos, que somos los viejos, y empezamos a decir, esto no es el peronismo no es peronista, empezaron algunas críticas por aquí y por allí a Menem, porque es fundamental, si nadie lo critica. Claro, si todos estuvieron con él, pero hay que criticarlo para poner distancia. Y entonces inmediatamente salió Guillermo Moreno a decir, no hay que ser botón, en los trapos sucios se lavan en casa, y es más, creo que dijo que él respaldaba a Menem. Y bueno, entonces está todo claro, la lucha está muy clara. Está muy clara, es decir, acá, por otra parte, esto no es inocente. Acá hay una cosa, el mundo ha cambiado. Y nosotros vivimos el respaldo al Frente de Liberación Nacional Argelino desde el principio. Yo fui uno de los primeros, pero con muchos compañeros, íbamos a las oficinas de él. Yo lo conocía a Cacho Alcadri ahí, porque era el hijo del profesor de árabe, porque iba a pegar sobres, y a los 15 años, ¿qué otra cosa iba a hacer? A pegar sobres, a cerrar, a mandar cosas, a buscar, organizar bailes para juntar dinero, para el Frente de Liberación Argelino. Y vivíamos aprendiendo de cómo se conformó la guerra en Argelia, a tal punto que cuando vuelve Perón, todos, digamos, el delegado de Perón, lo que conforma en el país, son los 3 niveles de lucha de Argelia, que se tratan de replicar, porque era un típico esquema revolucionario de los países del nacionalismo popular y del tercer mundo. Los 3 niveles son el movimiento nacional argelino, el sentimiento patriótico antifrancés, con mucha gente, con muchos soldados que habían participado en la Segunda Guerra Mundial en las filas aliadas y que los habían jubilado. Ese es el primer nivel, o sea, lo que era el movimiento nacional peronista. Un segundo nivel, que era el FLN, que es la estructura política
política militar, pero más política que militar, donde se deciden las cuestiones de la guerra, que en este esquema del regreso de Perón va a ser el MRP. Y después un tercer nivel, que es el ALN, la Armée de Liberación Nacional, que ya son las wilayas, se divide el territorio en wilayas, y en cada wilaya hay un destacamento militar arriba ya con uniforme y prácticas militares que resiste en las montañas. Pero el núcleo que conduce es el FLN. Acá, fíjense, esta es la idea del peronismo y la idea nuestra, de la Juventud Peronista. Lo que leíamos nosotros, lo que nos guiaba es ese esquema, y cuando tuvimos ocasión tratamos de replicarlo. Fíjense la diferencia con la gente que llega al peronismo para conducir. El ejército conduce, el fusil de Firmenich conduce, y pretende conducir a Perón. Es increíble. Yo digo, es una obra maestra de la inteligencia militar, de la contrainsurgencia, no me salía la palabra. Es una obra maestra de la contrainsurgencia. Perón en un momento dado los convoca a Perdía, al otro, a Firmenich y al otro, a Bacán Narvaja, y les dice: muchachos, por favor, déjenme hacer la política, es lo que yo sé hacer. La política la tengo que hacer yo, porque soy el que conduce y el que sabe. Ustedes organicen la retaguardia estratégica, nada menos. Les había dado 5 provincias a la tendencia, más la UBA. No hicieron nada, porque salían a robar vehículos, porque tenían que seguir entrenándose militarmente. Una cosa, es decir, si la contrainsurgencia no estaba presente, no se explica que alguien pueda ser tan idiota. Cuando salen de esa reunión en que Perón les ofrece la conducción de la retaguardia estratégica, Firmenich le dice a los otros: este viejo de mierda nos está cagando, nos manda al patio del fondo. Textual. Destruyeron el movimiento popular revolucionario más importante de América Latina. Y lo que han hecho a mí me avergüenza el modo en que han robado. Pero no solamente que han robado y han abierto cuentas en el exterior, no por lo que descubrió Mauricio Macri. Robaron 100 veces más. Lo que descubrió no es nada. Descubrió lo que... Los jueces son parte de este sistema. Lo que se ha robado en los municipios, lo que se sigue robando en los municipios del PJ, no se puede creer. No se puede creer. Mucho más de lo que robó Debido. Son una banda de malhechores realmente. Es decir, y cada gente que cobra un plan tiene que dar un diezmo. Y además marchar. En la zona donde yo vivo es con Barrios de Pie. O sea, ya no es un problema solamente de los que se dicen peronistas. Barrio de Pie nunca fue peronista. Y el chico que no entra en la Argentina, el chico que entra en la Argentina trabaja y cobra el plan y tiene que ir con ellos a los cortes de ruta, lo que sea, y si no lo sacan, porque son durísimos. Y nosotros hemos sido cómplices de todo esto. Y las miles de ONGs o grupos cooperativos que le decían: te damos dinero ya, te vas con ¿cuánto necesitas? 40, 100. Dice: eso sí, 40, 60. Firmás por 100, te llevas 40, pero ya, así, pero tengo cantidad de testimonios de gente que ha dicho que no o que se fue con el dinero. Se fueron con el dinero en el bolsillo porque estaba ahí, pero 40, 60. A nombre del peronismo. Yo digo, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente dio la vida? Nosotros durante años repudiamos a Yoldi y al otro dirigente socialista porque se decía, que no nos consta, que uno de ellos entró a uno de los lugares donde había habido fusilamientos y con el pie dio vuelta un cadáver. Y nosotros nos juramentábamos a matarlo a ese hijo de puta porque había tocado con el pie el cadáver de uno de los compañeros. Una cosa. Y después, a nombre del peronismo, se hicieron cosas 1000 veces peores, realmente. Aquello fue una tontera al lado de las cosas. Pero bueno, entender, la Revolución Cubana, ¿en qué quedó? En nada. En nada. Respaldaron siempre la sujeción de Kirchner. Es más, Lula lo llevó al más grande sojero de Brasil para enseñarle a los cubanos a hacer soja, porque
A mí no me gusta que se separe a veces la ecología de la política como se separa, porque Perón en ese documento liminar que se leyó en las Naciones Unidas, que leyó Yolanda Ortiz, ante el Pleno de Naciones Unidas, y que fue aplaudido, ese documento fantástico del 74, lo hemos olvidado. Pero realmente no hay separación. Hoy día la política es la ecología. Londres estuvo paralizado una semana por las movilizaciones porque no tiene políticas ante el cambio climático. Y acá en Argentina no le importa el cambio climático a nadie. La secretaria general de Naciones Unidas ha dicho que estamos ya ante el abismo, ya no hay más, no hay más debate, no hay más atenuantes. Una declaración de hoy que me pasan, dijo, el mundo está ante el abismo, punto. Acá yo saco alguna cuestión y un montón de, a nombre del peronismo, un montón de gente me dice, Rulli, el cambio climático es una mentira, un negocio de no sé quién, es un país de infradotados. Yo veo los zapallos chiquitos que tengo así que van a morir, por supuesto, porque ya no saben cuándo, la planta ya no sabe cuándo termina el ciclo. Bueno, ni hablar de otras cosas, de la Antártida, de los hielos, del deshielo del Ártico, que es algo pavoroso. Entonces, ahora, el movimiento obrero podría tomar esta bandera y enfrentar al gobierno, como hacíamos antes, con una huelga general, barricadas, ¿por qué no? Pero ¿a nombre de quién? De los sindicatos, nadie les cree. Tendrían que hacerlo a nombre, por ejemplo, del cambio climático, como lo está haciendo el Partido Laborista en Inglaterra, y se van a quedar con el gobierno. No a nombre del cambio climático, sino a nombre para rescatar políticas que eviten el cambio climático. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Moyano, que es el responsable de haber enterrado durante los últimos 10, 20 años la basura de toda la Argentina sin separación de residuos, y que ha reemplazado el ferrocarril por las caravanas de camiones. ¿De qué puede hablar? Si yo cuando estaba en Radio Nacional me llegaban las denuncias de los camioneros muertos por esa pastilla para matar los bichitos, ¿cómo se llama el bichito esto? En los granos le ponen una pastilla que se forma un gas. El gorgojo. ¿Qué pasa? Que los camiones en esa época no estaban suficientemente aislados. Entonces el camionero iba sufriendo las emanaciones. Yo hablo desde Radio Nacional con el director del hospital de Bahía Blanca, me dice, mire, hay camioneros que han logrado, han frenado el camión en cualquier lugar, se han bajado y pensábamos que estaban borrachos porque se caían. Estaban intoxicados y murieron en la guardia. Yo hablé al sindicato de camioneros, hablé con Pérez, que fue el maestro de Moyano, que todavía estaba vivo. Y le dije, mira, quiero hablar de este tema, el tema del medio ambiente. Dice, pero no, ¿sabés lo que pasa? Que me tenés que decir mejor con quién hablar. Nosotros tenemos viajes prolongados y viajes cortos. Quiero hablar de muertos, quiero hablar de camioneros muertos, de medio ambiente. No hay ninguna oficina, ningún área. Pero escúchame, pero tengo que hablar con alguien. Y me pasaron de uno en otro, no, pero vos hablás de, bueno, cualquier cosa me decían. ¿Qué tipo de camiones? Es una cosa burocrática, ¿comprendes? Y no pude hacer nada. No les importaba. Estaban haciendo negocios. Hasta el punto que, el último dato y para terminar, el municipio de Merlo, 400.000, casi 500.000 personas. Todos los gastos de personal, todos los sueldos en un año de todo el personal son 600 millones de pesos. Los gastos en camiones, que son de la empresa de Monsanto, para trasladar la basura sin separarla a los lugares donde la entierran del Gran Buenos Aires, 1.000 millones de pesos. O sea, una sola persona gana más que los 1.000 empleados del municipio. Esa es nuestra conducción. Y hay compañeros que son mis hermanos,
y que me dicen, mirá, yo sé lo que es Moyano, no me lo digas, dice, pero es el que tendría que conducir. Yo estoy tratando de convencerlo, de que conduzca, que no esté a un costado de Cristina o a costado de alguien. Y no sé qué decirle, porque está pensando que Moyano, además de ser corrupto, puede ser conducción del peronismo. Y por otra parte le está pidiendo algo que no le da la cabeza, ¿no? Le da la cabeza para protegerse detrás de Cristina o detrás del que sea, para que lo sigan, lo dejen estar allí. Ahora, la obra social y esas posibilidades no se las dio Perón. Todo eso comenzó con el padre de Frigerio, con Frondizi, la ley de asociaciones profesionales, y nació la burocracia que no existía, porque antes realmente nosotros íbamos a las agrupaciones sindicales y eran los jóvenes de la Juventud Peronista, los que poníamos caños, nos daban los caños y salíamos en taxi a ponerlos a nombre de él, sintiendo que era lo que podíamos hacer, ¿no? En un taxi, ¿se imaginan? Le decían al taxi, pará en la esquina, en las direcciones, bajaban, ponían un caño, bueno, seguí, otra dirección. Claro, el tachero escuchaba el ruido, un crumiro. Entonces, qué raro, ¿no? Paraba de nuevo, bajaba otro con el paquete, volvía, partía de nuevo. Al tercero, el tipo aterrado prácticamente no podía manejar. Ahora, cuando viene Frondizi y entrega a los sindicatos, esos grupos de peronistas, que eran las agrupaciones, discuten quién va a ser el secretario general. Porque no tenía por qué ser el líder. No, el líder, el que era líder, dice, no, pero yo soy el líder político. ¿Quién es el compañero que sabe escribir y que vaya otro de secretario general? Yo conduzco. ¿Se dan cuenta cómo cambió? ¿Cómo nos cambiaron? Porque ahora, ¿quién va a conducir de atrás? Nadie. Si se mueven con guardaespaldas, con cajas, con dinero increíbles, con amantes, ¿Qué podemos hablar de la esencia revolucionaria? No quedó prácticamente nada. Entonces, a mí me parece que es importante interpretar y hacer un análisis de todo lo que nos pasó para después recién sentarse a pensar qué podemos hacer. Gracias. Llegamos en una camioneta, que es la que usaba el comandante Marcos, que se llama Marcos, al corazón mismo de la selva lacandona, la realidad, el caracol, la realidad. Llegamos de noche, muy tarde, o sea, estaba cerrado ya el caracol. Entonces, alguien nos dijo, pueden pernoctar, pueden refugiarse en la casa de las observadoras internacionales. No sabíamos lo que era. Para esto te digo, no nos paró ninguna patrulla militar, nada, ningún problema, nunca. Llegamos a la casa de las observadoras, que eran unas chicas vascas y españolas preparadas en la Unión Europea para tomar nota de todos los incidentes que hubiera o que pudiera haber, de las chapas de los autos, bueno, como observador, y transmitir todo esto a no sé quién, de las Naciones Unidas. Eran 4 o 5, bueno. Fue muy agradable conocerlas, había un matrimonio alemán también, bueno, fue muy agradable porque habían sido militantes antiglobales en Europa, así que teníamos muchas cosas comunes. Ahí nos enteramos, estábamos en el corazón del zapatismo, de la situación terrible. Ahí habían matado al maestro Galeano, y habían destruido la escuelita. Y ellas nos contaron, aquí creo que había 700 personas, estoy hablando del corazón del zapatismo. Nos dijo, la mayoría ya no están con el zapatismo. El acoso del asistencialismo es constante. Dice, y eso ha dividido las familias, ha dividido los niños. Cuando nosotros vemos a unos niños que vienen al arroyo es porque los otros han ido para el otro lado. No se hablan, se han separado matrimonios, familias enteras, no se hablan más. El odio era terrible. En fin,
Y ahí no, empezamos a entender por qué vimos tantas colas en la zona de Chiapas, que bajamos a preguntar por qué hacen cola, porque nos dan fertilizante. Y nosotros les dijimos, fertilizante químico, sí. ¿Y para qué quieren el fertilizante si ustedes en la milpa tienen el maíz, el poroto y el zapallo? Perfecto, le meten el fertilizante, cagaron todo el proceso de la recuperación del suelo. Es como una droga, no puedes dejar de usar el fertilizante luego, ¿comprendes? Porque el poroto le incorpora el nitrógeno, el maíz le da la cobertura orgánica al desecho del maíz, y el zapallo controla las malezas que compiten abajo. Y después empezamos a averiguar ahí, ¿no? Dice, mire, aquí la gente que necesita una vaca, le dan una vaca. El que necesita el plan, ni hablar. Plan para todo el mundo, comida, un caballo, te dan un caballo. Es más, el zapatismo tiene una norma, no beber, está prohibido el alcohol y prohibido pegarle a la mujer, porque se prohibió el alcohol para que le dejen de pegar a las mujeres. El gobierno te dice, podés tomar el vino que quieras y podés pegarle a tu mujer cuando quieras. El grueso de la población estaba en contra ya, terrible. Y ahí mataron a Galeano. Ahí lo balearon contra el pizarrón de su escuela. Después lo machetearon a tal punto que casi le partieron la cara. Eran grupos marxistas, de un sindicato dirigido por marxistas. Y ahí me di cuenta que con el simulacro no se necesita más al ejército. ¿Se entiende? Con el peronismo falso, o con el APRA falso, o con lo que sea, no necesitas el ejército. Porque ese es el control contrainsurgente. Cuando lo matan a Galeano, desde el Caracol, la gente, algunos van y golpean el portón, y la guardia zapatista se entera, y se reúnen y deciden, era tal el clima, que deciden que vayan las mujeres a recoger el cadáver. Porque si salían ellos, había una balacera. Y la gran medida que tomaron es que Marcos declarara que moría para renacer como Galeano, en una antigua tradición indígena, pero el problema, por ejemplo, ellos nunca más tuvieron relaciones con la vía campesina o con el MST brasileño, la habrían tenido con el bigotudo Bové, pero la vía campesina, que era revolucionaria y que quemaba graneros en toda Europa, dejó de existir cuando el MST y los marxistas de Brasil se hicieron cargo. Y ahora la vía campesina cierra fuerzas con los ojeros en todas partes, no solamente en la Argentina, como hizo el Mucase en Añatuya, que hay un documento donde declaran la coexistencia. El marxismo no es revolucionario. Aclaremos esto de entrada. El peronismo de las entrañas lo sigue siendo. Entonces, por supuesto que somos críticos al Estado-Nación. Yo soy libertario, me sentí muy a gusto con los zapatistas, pero no son boludos. Nosotros estuvimos en una de las muchas reuniones que tuvimos, estaban todos enmascarados. Estaban en una mesa y nosotros estábamos aquí sentados, nos pidieron que les hagamos unas preguntas por escrito. Y estaban sentados y detrás en la pared tenían un mural, porque practican mucho la pintura, ¿no? Y estaba Zapata con la bandera mexicana, a caballo. Y entonces ellos son muy diplomáticos y muy amables, entonces dicen, van a tener que perdonarnos porque nosotros no manejamos bien la Castilla. Dice, no es lo que hablamos habitualmente. Entonces una compañera de una cátedra de la Universidad de Buenos Aires, tenía que ser, da pena contarlo, le dice, pero entonces, ¿y ustedes qué hablan? Y él dice Soxil. Y dice, pero entonces son indígenas. Sí, claro. ¿Y por qué tienen la bandera mexicana? Es increíble, solamente un argentino puede preguntar eso. Entonces los encapuchados se miraron uno así, como en una película, se miraban y ninguno se atrevía. Y uno dijo, pues, porque somos mexicanos. Parece una película de... Somos mexicanos. Me dio una vergüenza.
Y yo pensaba en los mapuches y en toda esta cosa terrible, inacabada que somos nosotros, fragmentada, que no entendemos, que nos seguimos a la sierra. Y andaban reclutando campesinos. Entonces, un tiempo después, los indios le dicen, mira, nuestro consejo regional quiere hablar con ustedes. Entonces los llaman de un lugar y se encuentran con que toda esa gente a la que estaban tratando de reclutar o de misionar, porque eran como misioneros, tenían una construcción. Organizado. Estaban organizados, claro, pero ellos no lo sabían si ellos venían de la ciudad. Entonces le dicen, mira, ustedes muchachos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Queremos hacer la revolución. Ah, qué bien, pero nosotros también. ¿Y qué proponen ustedes? Y bueno, un levantamiento así. Y entonces ellos dicen, pero nosotros tenemos planeado el levantamiento hace mucho tiempo. Dice, lo que no tenemos son los recursos que ustedes tienen. Ustedes saben instruir en armas, en esto. Sí, claro. Dice, ¿y por qué no nos ayudan? Y los ponen de instructores militares. O sea, ellos iban a conducir y los pusieron de instructores. Entonces empiezan a entrenar gente y establecen una fecha para un levantamiento. Y cuando llega el día, todo el mundo se amosca, y no pasa nada. No les dan explicaciones. Entonces ponen otra fecha y pasa lo mismo. Entonces ya cuando se pone la tercera, ellos dicen, no, pero es demasiado. Porque no hablamos con franqueza. Y entonces ese comité regional indígena les dice, mira, lo que pasa es que las mujeres se opusieron. Las mujeres no quieren sumarse al levantamiento y sin ellas no hay posibilidad. Entonces, bueno, ¿nos permiten que hablemos con las mujeres? Sí, hablen, vean de poder convencerlas. Entonces hablan con las mujeres. Y dicen, ¿por qué no? Porque nosotros no vamos a apoyar un levantamiento mientras nuestros maridos nos peguen. Ah, el problema es que les pegan, no, claro. ¿Y cómo hacemos para que no les peguen? Y oblíguenlos a que no se emborrachen. Prohíban el vino. Entonces, bueno, Marcos y los demás van a hablar con nosotros y dicen, hay que prohibir el vino, porque si no, no hay revolución. Le prohíben el vino. Y ahí se produce el levantamiento. Y ahora las mujeres son tantas como los hombres. Con los pañuelos y con los pasamontañas en todas partes, pero en la zona zapatista uno entra, al zapatismo no se lo ve para nada, pero estoy hablando de grandes ciudades, 500.000 personas, y el cartel dice zona zapatista. En realidad es zona de influencia zapatista. Nosotros paramos, vamos a un restaurante, y bueno, ¿qué venden? Frijoles con esto, y tráiganos un vino. No, nosotros no vendemos vino. Si ustedes traen la bebida, no tenemos problemas, pero nosotros no vendemos ningún tipo de alcohol. Mierda. Es decir, la influencia moral está en zonas que ellos militarmente no dominan. ¿Se entiende? La influencia se ha ido expandiendo. Y está prohibido el alcohol. Y lo podés tomar, pero no está bien visto. A mí me impresionó mucho. Y vos llegás a Chiapas, que todo el mundo te dice que es la zona más pobre de México, y ves puentes y carreteras y hospitales y cuarteles por todas partes. Y si todo el mundo te comenta que la inversión en dólares es fabulosa para combatir no es militarmente que lo combate con dinero. Y ahí en Chiapas, ¿quién es el intendente, el gobernador? El Partido Verde. Son de izquierda. Es decir, pero acá tendría que estar el PRI. No, no está el PRI. Está el Morena. En todas partes el Morena. ¿Se comprende? Lo combaten con el asistencialismo. El presidente que ganó, AMLO. AMLO es el Morena. Movimiento Revolucionario Nacional, creo que es. Que se pone en Morena por el gancho que siguió, porque la Morena es la Virgen de Guadalupe. Es un país que yo sentí ahí, yo siempre pensé que Buenos Aires tenía que ser la cabeza de la patria grande. Y ahí me di cuenta, cometí algo que me hubiera avergonzado si no fuera por los resultados. Una tarde me sumé a esos paseos en ómnibus descabezados, y me asombró. La Ciudad de México fue pensada para capital de América Latina.
O sea, Hernán Cortés era un genio. Te lo dice la gente que sabe. Es decir, lo que él pensó, las carreteras, y después la revolución consolidó esa capital del continente. Es impresionante realmente, ¿no? Y la presencia del marxismo como contrarrevolución, como parachoque, ¿no? de las rebeldías, es muy fuerte, ¿no? Y por otra parte, fíjate, estuvimos en la casa de Trotsky, son cosas que uno tiene que conocer. Trotsky era uno de primera línea de la Revolución Rusa. Le llevó un mes, 2 meses comprender que América Latina era un país fragmentado. Es increíble. Pero hay que reconocer que el tipo la vio. Y vos vas a la casa y están las fotos de él atendiendo gallinas y con sus propuestas ecológicas hacia la huerta. Me tomaban el pelo los otros, querían que yo me sacara fotos. Porque todo eso que hacía Trotsky, acá los trotskistas lo ven como algo que hace, no sé, que haría la burguesía, no sé, bueno, Trotsky vivía rodeado de sus gallinas. Es el hombre que amaba los perros, pero amaba los perros, la gallina, la huerta. Y bueno, y asediado por el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Pero es un laboratorio inmenso México, ¿no? Donde mueren la cantidad de gente que se mata ahí, que mata, es algo impresionante. Y AMLO, a mí me parece que es una especie de kirchnerismo 2, más avanzado, como podría ser una nueva etapa, no aquí, porque aquí ya se desbandó, pero como podría ser si volviera el lulismo a Brasil, ¿no? Un progresismo más inteligente, mejor, más prolijo, digamos, ¿no? Eso es AMLO. Pero no se puede evitar que la idea de él de llevar el progreso al sur, sobre todo con la carretera esta y el tren que piensa hacer, que va a devastar una buena parte de la selva lacandona, pero eso es para entrar al corazón del zapatismo, que es un movimiento libertario que ha quedado muy contra la pared, pero que no lo han dominado, ¿comprende? No tiene posibilidades de expandirse, porque Chiapas es el mundo de cultura maya. El resto de México es muy diferente, depende mucho, está muy americanizado. Entonces está bajo el dominio del consumo y el capital norteamericano. No hay material humano. Es decir, el único momento que el zapatismo se expandió fue después del terremoto, en momentos críticos, pero el zapatismo está llamado a mí a perecer allí, a envejecer ahí, pero siendo una bandera, un testimonio muy importante, del cual podríamos aprender. A mí me parecía una tontera aquello que me contaban de que la gente en la tribuna subían y bajaban, o decían algo y bajaban, pero en realidad están enseñando que el poder es momentáneo y que no hay que reconocerse en él, sino que así como se sube, se baja, ¿no? Es como una alfabetización en política de los campesinos, que terminan entendiendo que el dirigente sube por un lado y baja por el otro, y que cualquiera puede subir y bajar de ese lugar donde te aplauden, ¿no? Y uno aprende ahí a ser moderado en los juicios, ¿no? Hasta entender al otro, que es lo que pasó con esta reunión de mujeres, ¿no? Donde que es tan fácil, tanta soberbia en la crítica a los otros, ¿no? Sobre todo nosotros en relación al resto de América Latina, que es tan pobre y tan campesina, ¿no? Y nosotros somos lamentablemente tan urbanos y tan modernizantes, ¿no? Que yo creo que todo eso tampoco era el peronismo. Pero bueno, hoy cuando yo hablo de otras cosas, como el otro día hice un montón de propuestas de gobierno y una señora me dijo, bueno, pero todas sus propuestas son ecológicas, deme propuestas políticas. Y no sé, yo lo que estaba haciendo eran propuestas políticas. Realmente para mí me parece que separar los residuos, si Noruega está comprando residuos a otros países, porque los residuos domiciliarios van en oro. No solamente por poder hacer metano, poder recuperar metales de todo tipo. Aquí los enterramos porque somos ignorantes. Pero bueno, son propuestas políticas, no ecológicas. Pero bueno, volvamos al Perón del 74, un documento magistral sobre los deberes de una Argentina que tendría que ser cabeza en la producción de alimentos sanos,
y estamos produciendo comida chatarra, realmente. Y no hay caso, no podemos comprender la diferencia entre aquel Perón y esto, ¿no? ¿Cómo se hace para volver a...? Porque hay una enorme pelea, que se cruzan muchos cables en esa pelea. No solo hay una pelea entre China y los Estados Unidos, sino dentro del propio Estados Unidos, porque Trump representa un nacionalismo norteamericano a la antigua, y pelea contra un sector globalista de los Estados Unidos. Que ese sector globalista, ¿se entiende?, está apoyado por la oligarquía financiera mundial y está más cercano a China que al propio Estados Unidos. Entonces, eso a nosotros no nos interesaría tanto ni siquiera discernirlo. Solo nos interesaría discernir que si hay pelea o no en el centro del poder mundial. Y cada vez que ha habido pelea en el centro mundial, ha sido siempre la oportunidad de los pueblos. Porque se relajan, se entiende la postura, se relajan los controles. Y entonces, eso está pasando y se va a profundizar. Entonces, cuando eso se profundice, es que tenemos un penal para patear. Es decir, una ventana de oportunidad para rehacer lo que tenemos que rehacer. ¿Seremos los argentinos capaces de saltar por esa ventana? Es decir, de patear el penal. Es decir, de volver a tener un hombre que sea el maldito, está y patee el penal y se juegue. Bueno, y de un movimiento que lo acompañe, de un pueblo que lo acompañe, o de un pueblo que lo cree. Por eso es un signo de interrogación. ¿Está? Ahora, que esa oportunidad la vamos a tener es inevitable. ¿Está? No porque la querramos nosotros, porque se va a producir por las circunstancias propias, se entiende, de la pelea mundial. Y entonces ahí, Dios quiera, se entiende, que encontremos, ¿está?, y que pateemos el penal. Pues lo peor que nos puede pasar es que Dios nos regale el penal, ¿no es cierto?, y venga un chambón y lo patea afuera, ¿está?, haga asistencialismo, en vez de hacer, se entiende, lo que yo denomino la insubordinación fundante, o que ni siquiera pateemos el penal. Entonces sería trágico.